Así, vamos a dar comienzo a esta sesión con inversores y este título que le pusimos, ¿no? De lo que un VC realmente mira. Simplemente para que, digamos, ustedes sepan, esto va a ser una charla muy, muy descontracturada. El objetivo es que justamente podamos acá conversar, estar relajados, compartir. Y para los que se conectan por primera vez, contarles brevemente, si no conocen a Startup Grind, es la comunidad independiente de startups más grande del mundo, tiene presencia en más de 600 ciudades, en 125 países. Nuestro objetivo es conectar, es educar, es inspirar, impulsar a founders, a inversores, a builders. Así que como parte del equipo, y me acompañan Romy Bodicar, Community Builder y founder de Soy Orca, que va a comoderar esta sesión, co-hostear esta sesión conmigo. También nos acompaña Sol Morena, la socióloga del marketing, es Marketing Strategy, co-founder de Marketing con Sol. Así que también para contarles, porque en algún momento nos preguntaron por ahí, estamos haciendo una serie de eventos que están en el marco de una copa que estamos llevando adelante por primera vez en la Argentina, que es la Startup World Cup. Es la competencia global de startups más importante del mundo, con presencia en más de 70 países. Y va a haber un evento que se va a hacer en Buenos Aires en agosto. La idea es que de ahí salga el embajador, el representante, la representante de Argentina en Silicon Valley para competir allá por un premio de una inversión de hasta $1 millón. Así que están abiertas las inscripciones, tienen tiempo hasta el 7 de junio. En la URL de startupworldcupargentina.com. Así que un poco el objetivo también es empezar a organizar estas sesiones para acompañar a los founders, para darles contextos, para ayudarlos a que estén, digamos, mucho mejor preparados para esta instancia que, si bien se hace en Argentina, va a tener este carácter global. Así que, dicho esto, la idea es empezar a entender un poquito más de cómo es que piensa un VC. Así que, dicho esto, adelante, Romy, para hacer la presentación. Perfecto. Bueno, antes de hacer la presentación, la idea es que le vamos a hacer preguntas que ya tenemos a los tres, pero al final vamos a dejar 15 minutos para que todos los participantes puedan hacer preguntas. Así que mientras tanto de la charla, si surge alguna pregunta, la pueden ir dejando en QA o en la parte de chat, que la vamos a ir leyendo, y si no, al final pueden hacer todas sus preguntas, pero no se queden con ninguna duda. Bueno, para los que estuvieron ya escuchando un poco la previa, acá tenemos 3 expertos inversores. Los voy a pasar a presentar. Está Antonio Peña, que es Managing Partner de Overboost y de Kamai Ventures. Antonio está en Argentina, pero tiene presencia en toda Latinoamérica y fue founder de Novocash, que fue una plataforma pionera de pagos digitales en Argentina. Tenemos a Federico Gómez Romero, que es argentino, pero está en México, y que es Head of LATAM de Cata Innovation, que tienen presencia en Europa, Asia y América. Y también fue founder en Argentina de Créditos PYME. Y tenemos a Fabián Mella Lukács, que está en Chile, que él es CEO y founder de Neo VC, y también fue founder de 2 startups fintech. Así que, como veníamos hablando, lo interesante de ellos 3 es que no solo son inversores, sino también fueron founders, así que nos pueden dar perspectivas de ambos lados. Y antes de empezar con las preguntas puntuales, me gustaría preguntarles a cada uno, o si nos pueden contar brevemente, cuál es la tesis de inversión de su fondo para que entendamos un poquito más, porque entiendo que hay diferentes fondos, entonces podemos entender un poquito, digamos, a qué se dedica cada uno particularmente. No sé quién quiere empezar, siéntanse libres. Dale, Tony. Empiezo yo primero, así si no, no arrancábamos. Bueno, nosotros tenemos un fondo que se llama Kamai Ventures, somos un fondo multicorporativo, es el primero, así que logró juntar varios corporativos en América Latina. Tenemos de inversores a Coca-Cola Company de Estados Unidos, al grupo Arcor de Argentina, al grupo Bimbo de México y a 2 multilaterales, al Banco Interamericano de Desarrollo y al DFC, que es un multilateral americano que depende del gobierno americano.
Básicamente nosotros invertimos en estadios seed de México a Argentina, incluido Brasil, en 7 verticales que definimos trabajando muy codo a codo con las corporaciones allá por el 2019 cuando lanzamos, que básicamente lo que tratan es de impulsar todo lo que sea la digitalización de todo lo que es la cadena de supply chain, ¿no? Especialmente tratando de llegar a los 12 millones de puntos de venta que estos gigantes tienen acceso en América Latina. Y por otro lado, tenemos como una característica diferencial de haber venido como emprendedores, de que tratamos de que todas las startups en las que invertimos trabajen con nuestros LPs. Por eso a veces somos un poquito lentos y tediosos, porque tratamos de buscar el fit estratégico para tratar de que las compañías en las que podamos invertir, más allá del capital que pongamos, puedan crecer más rápido, se supone. Y para terminar, somos un fondo, al hacer eso, somos un fondo bastante raro, porque somos un fondo de 11 personas, porque trabajamos mucho en el concepto del deal flow y trabajamos mucho con los corporativos para tratar de que las cosas pasen. Así que es un poco nuestro lo que hacemos, básicamente. Gracias, Tony. ¿Seguimos con Federico? Sigo, dale. Cathay Innovation es un VC bastante grande a nivel mundial. Manejamos unos 3.000 millones de dólares, o sea, en activos bajo gestión. Tenemos varias oficinas en Europa, mucha presencia en China, una oficina en África, en Estados Unidos. Y en el mundo invertimos más que nada en etapas de growth, ¿no? Series B, Series C, series grandes. Y hace unos 4 años, un poquito más, decidimos empezar a entrar más en Latinoamérica, ¿no? Y ahí lanzamos lo que es Cathay Latam, que es el fondo que yo manejo, y entramos con una estrategia más early stage, ¿no? Acá en Latinoamérica invertimos también en toda la región, en etapas seed y serie A, cheques por lo general entre 1 y 2 millones de dólares. Entonces, la idea es tener este primer pie en la región, invertir en etapas más tempranas, y si las compañías crecen y va muy bien, podríamos acompañarla de nuestros fondos globales, ¿no? Entonces, es un fondo multietapa, podríamos seguirlos en toda la vida de estas startups, que es algo que en Latinoamérica falta bastante, el capital de growth. Y similar a lo que contaba Tony de Kamai, nuestros LPs, o sea, nuestros inversores en los fondos, son corporativos muy grandes, ¿no? Son corporativos más franceses. Tenemos unos 30 LPs de las compañías más grandes de Francia, nombres bastante conocidos porque operan acá, ¿no? Como Carrefour, Pernod Ricard, BNP Paribas. Así que también muy similar a lo que hace Kamai, estamos muy cerca de estos corporates y actuamos casi como un brazo de innovación para ellos, compartiendo oportunidades y cosas que también nos sirven a nuestro portafolio, ¿no? Lo de trabajar junto a corporates es algo que es un win-win para todos. Así que es un poco lo que hacemos. Buenísimo. Voy yo. Y bueno, yo soy CEO de NeoVC, que contraintuitivamente no es un VC, sino que es un software de gestión de fondos de Venture Capital enfocado en mercados emergentes y específicamente en LATAM. Entonces me toca trabajar con muchos fondos distintos y unir las puntas en un solo software de varios VCs, sus LPs y las startups. Entonces, en ese contexto me toca trabajar día a día con fondos, managing partners y distintas tesis de inversión en diferentes etapas. Pero antes de eso, trabajé 4 años en un VC chileno con estrategia de tesis de inversión early stage, abarcando todo LATAM, buscando hacer exits regionales y invirtiendo también pre-serie A, diría yo, o sea, como serie seed, pero más tardía. Actualmente también sigo siendo inversionista, soy partner en Young Ventures, que apuesta a ser la nueva generación del VC, un poco los jóvenes aventureros. Somos todos amigos, ahí estamos un poco similar a Antonio, somos 11 amigos de la industria, vienen analistas asociados del VC, gente de Google, Cloud, corporativo, y todos nos unimos para hacer este micro VC, diría yo, cuya tesis es B2B, software, en LATAM, muy típico de lo que vemos generalmente, pero apuntando a la punta opuesta de lo que es Federico, o sea, muy early stage, tickets desde 15.000, tomando esa primera etapa de encontrar al equipo y una tesis muy enfocada en tomar a la startup muy tempranamente para pasarle la posta a los VCs más corporativos, VCs más grandes. Eso, la verdad, tengo esos 2 ángulos un poco, desde el startupero trabajando con VCs y desde el inversionista.
Gracias, Fabián. Antes de empezar con las preguntas, hay una pregunta de Pablo en el chat que me parece quizá buena abordarla ahora. Dice, cuando hablamos de seed, ¿quiere decir que no entran en pre-seed o lo incluyen? En el caso nuestro, no, entramos directamente en seed, invertimos entre 500 o 600 mil dólares, justamente un poco como también lo que decía Federico y lo que decía Fabián, creo que lo que vamos haciendo son como escaleras, ¿no? Para acompañar a un emprendedor. Independientemente de que todos o casi todos somos inversores ángeles y también tenemos a Overbrook, que es un vehículo, es el GP, el fondo que puede invertir en pre-seed, pero seed es cuando ya podemos validar, porque justamente el fit estratégico para que las corporaciones puedan trabajar con un Coca-Cola y un Arcor, no es que tiene que estar, como busca Federico, un poco más grandes y que ya están en los crecimientos que probaron, pero sí de que si mañana podemos cerrar algo, tengan que funcionar. Entonces nosotros sí es en seed stage. Perfecto. Bueno, arrancamos acá. Las primeras preguntas van a ser de cara a la preparación del pitch y del deck cuando tengan que presentarlo. Entonces, a ustedes como inversores, cuando les llega un deck nuevo, ¿qué es lo primero que miran? ¿Y qué hace que lo siga leyendo y que les llame la atención? Parto yo esta vez. Bueno, en general hay un proceso previo a revisar el deck. A los tres nos pasa, nos llegan decenas a la semana, a veces cientos al mes, miles en el proceso. Yo creo que yo personalmente he revisado 1500 en un par de años, uno a uno. Y la verdad es que hay poco tiempo para hacer eso. Entonces el proceso previo es muy importante del filtro. Todos los VCs tienen su CRM, su deal flow y tiene varias etapas ese proceso. Entonces, lo primero es que tenía que haber un fit con la tesis, un poco lo que hablamos aquí, cada VC o inversionista mira algo distinto, si es que ya no calza para nada antes de abrir el documento, probablemente ni siquiera lo abramos o sea algo muy de interés anecdótico. Y luego, como las slides, muy rápido, te diría menos de un minuto, y a mí me tocaba los de associate, o sea, igual tenía que dedicarle más tiempo, quizá era 1 minuto, 2 minutos, yo sé que a mis managing partners le iba a tomar un par de segundos. Y las sites que a mí personalmente me marcan la diferencia son equipo, producto, tracción. Pero también el ojo se tunea a lo que no está en el deck. Al revés de la pregunta, es como, ok, ¿qué dejaron fuera? No está la slide de no sé qué, no está el ask, no sale la valorización, ¿por qué? Entonces es también un juego de buscar qué es lo que se ocultó o lo que no se incluyó. Puedo sumar un par de cositas ahí, y creo que a la pregunta de pre-seed, nosotros por lo general no hacemos pre-seed, pero hemos hecho alguna excepción y si llama demasiado la atención podríamos ir un poquito más early, sobre todo si es un modelo que es parecido a algo que vimos en otra parte del mundo, ¿no? Siendo un fondo global hemos no quiero decir copycats, pero hemos invertido en compañías similares y hemos podido entrar un poco más early cuando conocemos mucho el modelo. Entonces, si es un deck de una empresa muy temprana, pre-seed, lo primero que voy a mirar es el problema que están resolviendo y el producto o cómo lo están resolviendo. El tema de equipo lo veo, pero eso es un tema que lo voy a sacar más de las charlas, ¿no? No voy a sacar mucho de un deck viendo casi cómo se ve. En el caso de las etapas donde más me muevo, que es un seed, una serie A, voy a ir muy rápido a la atracción. Hoy creo que la vara en tema de tracción subió mucho, sobre todo con temas de EI. Estamos pidiendo a los inversores, estamos bastante picky, ¿no? O quisquillosos con que no solo pedimos tracción y que crezcan rápido, sino que pedimos que crezcan de una manera eficiente, ¿no? O sea, el AI ha venido a hacer todo más eficiente, así que estamos esperando empresas que sean, que no solo vendan más y más rápido, sino que tengan un uso mucho mejor del capital. Así que tema de tracción le voy a dedicar muchísimo tiempo. Sí, yo sí le tengo que decir algo a mí, capaz por mi perfil de abogado, emprendedor y inversionista, a mí me gusta mucho estar en las trincheras ahí con los emprendedores, entonces me gusta mucho hablar y conocer, sobre todo casi siempre creo que una de las lógicas más importantes del Venture Capital, especialmente a los que alguna vez caminamos ese mismo camino, es la recomendación a través de founders, ¿no? A founders dicen, che, Tony, quiero ver, o no sé, Federico, Fabián, miren a esta compañía, y ahí la verdad que a veces yo soy uno de las ovejas negras en el sentido en Camay que me
puedo hablar de cualquier tipo de startup, aunque no esté en nuestra tesis, y ver en qué podemos ayudar más allá de que fuéramos nosotros, ¿no? Pero ahí creo, como dice Federico, creo que no solo ya está cambiando la lógica, sino que también va a cambiar mucho el venture capital como lo conocemos, ¿no? O sea, creo que los que más tenemos que adaptarnos a lo que está pasando somos nosotros, porque están haciendo bichos totalmente nuevos. El venture capital es algo que viene de la época de los holandeses, cuando iban a buscar especias a India, y los ingleses, entonces se adapta. Y creo que uno de los grandes challenges que vamos a sufrir en el venture capital, como en las startups, como en todo, es que justo nos tocó pasar un paradigma que va a hacer que busquemos eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que creo que se está flexibilizando mucho también cuándo invertir y en qué invertir, ¿no? Creo que esas líneas que antes eran mucho más claras ahora son mucho más flexibles. Así que también, pero básicamente después el proceso, pero sí tener un buen deck ayuda. Por favor, no manden más decks a los que casi todos los venture capital, que usamos mucho también cloud y todo, entonces no manden más decks que uno sepa que es totalmente hecho en cloud, ni ese tipo de cosas, porque te predispone mal. Por lo menos cambiemos los colores, no usen guiones, cosas naturales que además, seguramente, como decía Fede, cuando vos te juntás a hablar con el emprendedor, que es donde realmente te das cuenta de que terminás. ¿Y para qué lo hiciste todo? Cosas así. Era mucho mejor explicarlo. Entonces creo que en definitiva es como bastante dinámico como poder hacer, ¿no? Eso, perdón, me recuerda en un momento alguien, no recuerdo quién había sido, creo que fue de Amazon for Startups, que decía que cuando él veía slides con errores de ortografía, agarraba y directamente ya ni los leía. Entonces la IA a veces siento como eso, como es como el nuevo error de ortografía, que hace que dificulta mucho la lectura. Sí, yo creo que, de nuevo, sorry, perdón, pero hablo un montón, así capaz, pero yo creo que en el fondo hay una oportunidad como no hubo nunca. Los que, no sé, a Federico, no creo que tenga mi edad, pero hacer una presentación en los 90, ir a armarla, la hoja en blanco, todas esas cosas que sufrimos, yo creo que hoy, yo no entiendo, para mí no hay joven que no tenga que emprender, sobre todo por lo difícil que va a estar buscar trabajo siendo junior, pero es un mundo único, es increíble, es una oportunidad única. O sea, vos puedes armar un deck en 10 minutos, ahora es por lo que hay que trabajar, ¿no? Y leerlo. Antes armar un deck eran meses, hasta que estabas listo para tratar de ir, y te agarraba un maligno como nosotros y te lo destruía. Yo creo que es bueno, pero por lo menos, eso, ponerle un poquito de trabajo. Sí, me pasó recientemente, Antonio, estoy pasando por una aceleradora ahora y nos piden un deck, no necesariamente estamos plantando capital o algo. Entonces te pedían la cosa, era preparación, lleguen, todos iguales, incluyéndome, o sea, se veían todos exactamente iguales, quizás un font, el mismo font, pero uno en naranjo, otro en azul y otro en morado. Claro, Claudito tiene sus sesgos de diseño, entonces se nota inmediatamente y bueno, eso era una preparatoria, pero cuando ya haya que mandarlo no llega a puerto. Estoy muy de acuerdo, lo viví hace poco. Bueno, ya que nos metimos con esto de los errores o qué evitar, ¿hay algún otro más allá de la inteligencia artificial? Y que también entiendo que con la inteligencia artificial se pierde un poco la diferenciación, ¿no? Mostrar un poco como la esencia del producto, qué es lo que quieren. ¿Algún otro que hayan visto que tengamos? Yo quiero apuntar de vuelta a la AI, pero no solamente en hacer el deck, sino que, como estoy muy early stage ahora, todas las startups que me llegan son de AI. Entonces puede ser una startup de housing o de, qué sé yo, comida, lo que sea, y todo es AI first, todo es AI native, todo es AI driven, y está bien, yo también lo hago, yo uso ciertas aplicaciones AI en NeoVC, lógico, la tecnología está, todos lo vamos a usar, pero ahora rápidamente todo se transformó en AI. ¿Y por qué? Porque está el hype, ¿no? Como VCs y como inversionistas nos encargamos también de promover ese hype y ahora pagamos el costo, como que la industria explotó por este beta y todo está muy ahí. Entonces nos toca también una tarea de desmenuzar qué es real y qué no. Y la moda finalmente lata. O sea, si avanzamos con un deck y muy rápidamente en las preguntas o en un due diligence, la inteligencia real sale a la luz.
Yo diría que ese es un error que, no sé si error, pero es algo que está pasando. Y no creo que sea responsabilidad del founder, sino que también mucho del VC. Antes era blockchain, en un momento fue quizás más SaaS en la pandemia. Como que el unirse demasiado al hype te deja también afuera. Hay que defenderlo muy bien si uno entra en ese juego. Yo diría eso como error de la IA. Y el segundo error es más como con technical founders. Y en general como que el deck se transforma muy rápidamente en un paper. Tipo la investigación y todo muy detallado y que está muy bien, pero por la velocidad y el formato a veces es mejor keep it simple y que se mantenga lo más concreto, como no irse al paper investigativo, sino que cambiarlo. Serían dos como errores que me toca ver harto. Yo, un error que veo bastante y sobre todo en las etapas más tempranas es no tener claro cuánto dinero están levantando y para qué. Es algo que parece bastante obvio, pero lo veo bastante seguido, ¿no? O sea, es súper importante que una ronda de inversión debería tener un fin puntual y por lo general es llevar a la compañía a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, estoy en PowerPoint, en idea, mi siguiente etapa debería ser, bueno, armar un producto y hacer las primeras ventas. O estoy en una etapa seed y quiero llegar a tanto de ventas y abrir un mercado nuevo, ¿no? Entonces, la ronda debería ser en función a qué necesitas, ¿no? A qué necesitas hacer y cuánto tiempo me va a llevar a hacer eso. Entonces, cuando veo un founder que me dice, estoy levantando $200.000, pero si me das $1 millón, también me ajusto, me acomodo, ¿viste? Porque no entra en mi tesis y dice, bueno, Fede, vos me das $1 millón, pero si me lo das, lo armamos, ¿no? Entonces, cuando viene un founder y me dice eso, me da dos cosas. Una, no tiene claro cuál es el plan de la compañía o no tiene claro para qué va a usar el dinero, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener un monto objetivo que después siempre hay un poquito, vas por un poquito para arriba, un poco para abajo, depende de cuándo termine siendo la ronda, ¿no? Pero tienes que tener un plan claro. Y después en etapas un poquito más avanzadas, vuelvo al tema de tracción, ¿no? Yo soy un inversor que me gusta mucho meterme en el modelo y quiero ver unit economics, quiero ver LTV, quiero ver retention cohorts. Quizás es una segunda llamada, ¿no? Pero muy rápidamente me doy cuenta si el founder tiene claro los números o no, y si no los tiene claro es algo que me preocupa bastante en dónde va a poner mi dinero después. Sí, yo solo para sumar una cosa más y para ir yo creo también una cosa que creo que hay que trabajar un poco más muchas veces es saber con quién vas a hablar y con qué tipo de fondo, ¿no? Esto es un juego de ajedrez, como hablábamos en la previa. Cuando hay que pensar las jugadas que van a venir después y sobre todo uno lo que ve mucho, sobre todo en los fondos como los nuestros o los que hacemos SIR, es que además después ya te encontrás además con muchas startups que tienen un cap table que es un desorden, con gente de cualquier cosa, que es el primero que además, no, pero yo ya... Y esto es un juego de alto riesgo a alta rentabilidad, pero casi siempre es mucho más riesgo que la rentabilidad. Entonces yo creo que el estudiar al VC que vas a hablar, hoy lo que pasa mucho, todo se pasa en Excel con millones de personas, donde aplico a todo, pongo a todo, y la verdad que es desgastante, y por otro lado es muy desgastante de que capaz perdiste una muy buena oportunidad, porque como decía Federico, ya sabes que, o Fabián que mira más early pre-seed, busca el equipo, o un Federico que ya está en una serie A, serie B, que te van a aniquilar con la parte de los números, pero en el buen sentido, porque son los que mañana van a empujar y vas a subir mucho más rápido. Entonces, el trabajar antes de una reunión, esto es un gran juego de estrategia. En general no da nunca una batalla en donde lo quieren dar. Prepara el lugar, preparás la reunión, entendés quién es, qué perfil, tratás de entender con quién vas a hablar. Porque en esa charla puedes conseguir la inversión. Y como dice un poco lo que decía Federico, Fabián, cuando alguien viene y te dice, no, busco 200, pero si me das 500, pero me puede dar menos, pero son todas alertas y red flags. Entonces creo que para sumar al coso el tema es muy importante entender con quién voy a hablar. Muy interesante. Y puedo sumar una mini cosita a lo que dice Tony, que tiene toda la razón del mundo. Tenés que hacer tu tarea, ¿no? Y antes de hablar con el inversor y ver si hay fit y todo. Pero esto se lo digo sobre todo a los emprendedores más early. Si me escribís y me decías, Fede, mirá, yo sé que vos invertís en una etapa más avanzada, todo, yo recién estoy arrancando,
pero me encantaría tener una llamada para empezar a armar la relación y todo. Seguramente te la vamos a dar, ¿no? Y eso está perfecto, ¿no? Pero por lo menos ya sé que viste, que hoy no hay fit, pero el día de mañana sí, y vamos pensando en la siguiente ronda. Lo que no puede pasar con ese Tony es que no haya fit de una y que los dos perdamos el tiempo, porque son los dos que están perdiendo el tiempo de esa llamada. Así que en eso, nada, que no tengan miedo los emprendedores de hacer reach out por LinkedIn o por lo que sea y pedir una llamada, pedir un consejo o eso, porque para eso estamos. Y sobre todo nosotros que somos ex emprendedores y sabemos lo difícil que es, siempre tratamos de dar una mano extra ahí. Y si doy vuelta a esta pregunta y les digo a ustedes como inversores, digo, ¿qué más ven aparte del pitch y del deck? Y entiendo que ya el olfato lo tienen bastante desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué ven más allá de eso? ¿O qué les interesa ver? ¿O yo? No, ya voy. Sí, creo que depende mucho de cada fondo. O sea, cuando trabajé en un fondo más de pre-serie A, era mucho due diligence al hueso, financiero, duro, balance, estado de resultados, P&L, defender todos los números, que el deck realmente calce la consistencia del relato, también la proyección a futuro, o sea, era mucho más al detalle. Y ahí, así para simplificarlo, algo que también hacemos nosotros en Young Ventures, lo que viene después ya del deck, y si es que avancemos, evaluemos, conversemos, pre-term sheet, es due diligence financiero, simple, balance, estado de resultados, lo que exista, legal y tecnológico, que ahí generalmente donde saltan como los esqueletos en el closet, de si es que realmente la tecnología existía o si los números cuadraban. Pero más allá de eso, yo creo que mucho del éxito, al menos lo que me toca ver a mí ahora, y yo creo que en etapas más altas también, depende del equipo, que es el entender cómo el founder y el equipo opera bajo presión, porque independiente que pase de una pre cualquier financiamiento a un primer levantamiento semilla o pre-semilla, o de serie A a serie B y para adelante, la presión va a ser cada vez mayor y mayor y mayor, y entender bien cómo se responde cuando algo sale mal, qué se aprendió en el pasado, y anécdotas, eso no se ve con los números, sino que en las conversas que se reciben Fede, de una conversa 1 a 1, cara a cara, donde realmente se hable humano a humano. Y eso es clave. O sea, eso se construye desde el pitch en adelante, te diría, ya como que se pasó la primera etapa y ahí parte ese juego de ajedrez que decía Tony, ¿no? Y es humano, no es de números. Tony, ¿estás? Sí, estaba muteado, estaba buscando la edad. Pero, a ver, no, a mí, como decíamos, vamos diciendo todos, ¿no? A mí me gusta mucho el equipo. Yo sé que es algo medio trillado y que todos lo hablamos, pero sobre todo en el estadio nuestro, en el fondo uno invierte en gente, ¿no? Y eso es real, es 100% real. Y a veces, sobre todo en este estadio que podés tener validado el modelo con algunos clientes, pueden estar funcionando, pero sobre todo en el equipo, emprender como vivir tiene un montón de complejidades, muchas más complejidades que cosas buenas. Lo que pasa es que las buenas te hacen olvidar las malas. Entonces, ahí tenés una lógica interesante. Y ahí es muy importante el equipo porque esto es un negocio de apoyarse. Cuando las cosas vienen mal, si vos tenés buen ingeniero, cuando cae un comercial. Entonces, ver equipos balanceados es muy importante. Que creo que también es el gran tema del cambio de paradigma de lo que viene con la IA ahora, porque hoy hay startups de IA que con mucho de ese equipo puede ser IA y capaz hay un founder. Pero creo que los equipos es sumamente importante porque sobre todo todos escuchamos pivotear, todos escuchamos, pero es un negocio de persistencia y resistencia en el fondo, ¿no? Y ahí el equipo es muy importante. Y la última pregunta por mi lado es, en los 3 minutos de pitch, entiendo que al founder le agarra la ansiedad de querer mostrar todo. Entonces, me gustaría, si ustedes les dan, digamos, como un consejo, ¿qué cosa creen que no puede faltar si tuviesen que elegir una? Te puedo contestar, pero no en una. Te puedo contestar todo lo que quiero en 3 minutos. Debería poder hacer en 3 minutos, ¿no? Para mí, muy rápidamente, qué problemas están resolviendo y cómo están resolviendo. Así que ahí ya veo problemas de producto de rápido.
en qué mercado operan y quién es su cliente, ¿no? ¿Quién es su cliente hoy? Quizás quién es su cliente mañana cuando crezcan. ¿Quién es el equipo? Y sobre todo, respecto al equipo, ¿qué los motivó a hacer esta empresa, ¿no? Esa historia detrás de por qué quisieron hacer esto, para mí es fuertísimo. Y hoy creo que hay un último elemento que no puede faltar, es cómo están usando AI en su empresa, ¿no? Y no esto que decía Fabián de que sea una palabra de moda, sino realmente decime cómo AI está haciendo más eficiente tu empresa hoy. No quiere decir que sea una empresa AI first, y yo creo que en LATAM vamos a tener más empresas que usen AI atrás que empresas AI first haciendo modelos fundacionales, pero necesitas contar cómo hoy estás siendo más eficiente y cómo estás compitiendo con los demás gracias a la AI. Así que creo que eso se puede cortar en 5 minutos, si bien no es una sola cosa. Sí, yo creo que ahí Fede ya lo dijo todo, ¿no? Creo que todos miramos lo mismo, pero en diferentes estados y capaz dándole más peso a una cosa que a la otra. De nuevo, yo estoy bastante, primero maravillado con la oportunidad de la inteligencia artificial, pero también creo que nos va a hacer trabajar también mucho a todos, ¿no? Al Venture Capital, a rediseñar o romper mucho los paradigmas que había escritos en piedra, ¿no? Entonces creo que también ahí, y también va a ser que muchas startups no necesiten VC. Yo creo que lo que va a pasar es que muchas startups no necesiten VC. Capaz sí necesiten Series A, pero no por plata, sino por una cuestión de relación con compañías más grandes. Entonces, pero lo que dijo Federico básicamente es el ABC que es sumamente real, y después creo que se adapta a lo que puede ver Fabián, lo que podemos ver nosotros, y ir adaptándolo, ¿no? Sí, yo también veo uno a la respuesta anterior de Fede, de la atracción, pero desde el ángulo mucho más early. Me pasa mucho, oye, pero no tengo atracción, no tengo soy preventas, tenemos una empresa o ni siquiera. Entonces, también la atracción siempre existe y va también de la motivación, pero también, oye, qué pilotos o qué fracasos existen, como la historia real, más que la promesa a futuro, porque el Excel aguanta mucho y la proyección y el grafiquito para adelante sí, siempre es bueno verlo, pero aunque no exista como un hockey stick previo, nosotros nos fijamos mucho en, ok, ¿qué hechos verificables hay de lo que ya se hizo? Porque eso nos ayuda mucho a entender qué existe más allá de la idea. Eso. Nos tenemos en el chat muchas preguntas sobre lo que estuvimos charlando. Pablo Pérez nos pregunta, cuando hablamos de seed, ¿quiere decir que no entran en pre-seed o lo incluyen? Y por otro lado también Pablo nos pregunta, ¿tracciones MRR, ARR o estamos hablando de adopción como era antes? La primera ya la respondió Tony, creo, ¿no? Sí. No, tracción, Y la otra se la vamos a dejar a Fede, depende dejémoslo hacer a Fede, pero según yo depende directamente de la empresa y de tus unit economics que te marquen. Dale, Fede, yo. Ahí el experto. No, a ver, sí, la primera, creo que la primera que salta es MRR o RR, o sea, revenue, ¿no? Pero después vamos mucho más profundo, ¿no? Yo quiero ver cohorts, o sea, cómo está reteniendo el cliente, cuál es tu churn, hay un montón de cosas de tracción que eso lleva tiempo, pero así, súper rápido, la primera métrica que sale es ventas. Bueno, ahí para complementar a nosotros, que estamos en el medio entre Fabián y Federico, lo que hacemos es, sí, mucho adopción, porque la idea es ayudarlos a que eso que después va a ver Federico después esté lo mejor adaptado. Entonces, un poco lo que hablábamos al principio de esta lógica de tratar de hablar, sobre todo con el corporativo y demás, es en tratar de que ese modelo que hoy probó que funciona, cómo maximizar las rentabilidades, cómo ayudar en esa lógica de tratar de apoyar un poco con las canas y con el conocimiento de mercado a pulsear el modelo. Pero entonces nosotros vemos el concepto, medimos mucho el tema también de la adopción del producto y cómo escala, porque, no sé, si un Coca-Cola mañana le interesó y lo probó con un embotellador como Andina en Argentina o en Chile y quiere cruzar fronteras rápido, entonces la adopción entonces ahí es cómo escala, se adapta, y ahí es donde después, como dice Federico, empieza a ver los cohorts,
porque también nada escala de la manera en que empezó en 2, 3, 4 lugares, ¿no? Entonces tenés que estar, toda la compañía se tiene que preparar para eso. Entonces, en blanco y negro nosotros sí miramos, sobre todo en cuanto a la adopción del producto y sobre todo el revenue y los componentes, pero estamos dispuestos a entrar capaz en compañías donde eso se pueda cambiar o pueda mutar, porque sabemos que el producto funciona y que es interesante y que sirve. Así que yo creo que ahí se van como encontrando diferentes players. Por eso, de nuevo, es muy importante estudiar con quién vas a hablar, porque capaz con quién vas a hablar mide ese tipo de cosas mucho más profundo, ¿no? Oye, yo agregando a eso las métricas, que me pasó cuando recién entré al mundo del VC, después de haber emprendido en 2 fintechs, entré, y eran unos jeroglíficos y una biblia de que el CAC, que el Lifetime Value, que puras siglas raras. Y creo que la pregunta está muy buena en el sentido, oye, ¿dónde está el diccionario? No lo encuentro. Y uno se pone a buscar y claro, están artículos de Andreessen o de Sequoia y después ciertos artículos donde sea, ahí hay. Pero la verdad es que existe métrica para todo en el VC. Ahí voy a como hacer un wink wink hacia Neo VC. Lo que hicimos fue estandarizar esas métricas y creamos un data tracker para que cada startup pueda medir sus métricas, unit economics, y que te calcula automatizadamente todo lo que sea funciones versus dato observable. Lo que hemos visto es que le damos esta herramienta tanto a la startup como al fondo. Y lo que vemos es que cada fondo le interesan métricas distintas, pero no solamente para su portafolio en general, sino que para cada una de sus compañías. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo que nos interesan las ventas, pero hay fondos de biotech que no ven ventas hasta años y años y es pura investigación y lo que les interesa es número de citas, patentes, otras cosas. Entonces, nada, lo invito ahí también a ver ese software. Actualmente solamente lo tenemos para VCs y startups que le invirtieron los VCs, pero prontamente lo vamos a abrir a todas las startups. Y la experiencia ha sido fascinante. O sea, ya tenemos un menú de 300 métricas distintas y crece todos los días y los fondos nos dicen, oye, pero llámame esta distinta o la verdad es que esta métrica se calcula también de esta otra forma. Y la verdad es un mapeo que no termina nunca y de nuevo, depende. Pero lo básico es cualquier número que muestre tracción. Y ahí hay mucho para ayudar y da para toda una charla aparte. Transformaste, perdón, un problema desde el lado emprendedor en una oportunidad, un traductor básicamente de métricas. Además, digo, del dashboard, ¿no? Sí, sí, no, y es fascinante. Y ahí también puedes machear la tesis del inversionista con la atracción real de la startup. O sea, si es que yo sé qué fondo le interesan estas métricas en tales rangos, la startup muchas veces hace, no me acuerdo quién de los dos lo mencionó, pero el spray and pray, como, ya, voy a ronda, 100 VCs, mi deck, buena suerte. Entonces, el saber también cuál es la tesis del fondo, pero poder hacer el match previo parametrizado también es muy, muy útil. Bien. Bueno, Fernando nos pregunta también, ¿qué pasa cuando el pre-seed tiene solo founders que trabajan con empleados o freelancers, pero que están operando con venta, pero necesitan fondos para armar esos equipos? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué opinan? Esa yo creo una pregunta muy early stage, ¿no? Sí. No, el equipo fundador tiene que estar dispuesto a trabajar sin sueldo por mucho tiempo y también hoy día con la IA te lo facilita, o sea, si te baja un orquestador de agentes, hoy en día te puede armar una compañía completa con 100 empleados que quizás no trabajan al 100% de un empleado humano, pero o sea, esta es la época para poder hacerlo, no hay excusa en el sentido de que no hay fondos para pagarle a un freelance, no sé qué. Necesita un equipo que esté dispuesto a arriesgarse al comienzo y las herramientas para adelante están y lo importante es la atracción temprana, o sea, apenas cierres tus primeras ventas vas a poder empezar a financiar cada vez más de tu operación y ahí para adelante. 100%. Yo creo que emprender y sobre todo, por eso también uno trata mucho a veces de emprender cuando es joven y todo y puede volver a la casa de los padres y ese tipo de cosas, pero emprender es jugar todo y poner el skin on the game y trabajar los sábados, los domingos, o sea, el estar motivado por lo que vas a hacer y de nuevo, yo creo que estamos en una oportunidad única. Hoy, siendo un buen equipo de emprendedores, que antes tenías que ir, yo que soy abogado, convencer al que ayudar a hacer los números, el ingeniero que a los 130 días te lo mandaban y te mandaban el desarrollo.
hoy estudiar cómo usar Cloud Code o cualquiera de las que quieran usar, en una semana puedes tener una web funcionando y depende de cómo la puedas vender. Entonces yo creo que, pero sí, fundamentalmente, si vas a emprender, es clave, primero, como también decía ahí Federico y Fabián, es enamorarte de lo que vas a hacer. Mucho emprendedor que tenga un background que sepa por qué está tratando de solucionar un problema, que lo conoce por la familia, por algo, por diferentes cosas, o uno del equipo que trae a otros. Pero yo creo que sí, es el tema de que una software factory y todo esto te lo haga casi siempre, no sé por qué, pero salvo casos contados con la mano, siempre termina mal. Ahí puedo sumar algo, porque ahí creo que Fernando preguntó de nuevo, si tomamos un solo founder con agentes. Yo estoy súper a favor de los agentes y de los equipos chicos. Me cuesta mucho el tema del solo founder a mí, por un tema de que no tenés a nadie que te contradiga. Entonces siempre vas a tomar decisiones solo y probablemente te termines llevando un problema porque nadie te dijo que no. Me pasa lo mismo como VC. Nosotros tenemos comités de inversiones, ¿no? Nosotros no es que decidimos invertir en una compañía por lo que piensa una sola persona. Yo hago todo un análisis, habla con varias personas del equipo y ese análisis que hacemos eleva a un comité de inversiones, en nuestro caso es global, y yo necesito a esa gente que me challengee mis ideas o mi mirada sobre una inversión, porque siempre hay alguien que ve algo que vos no viste o al contrario, que te refuerza una idea, ¿no? Pero para mí el tema de tener un co-founder es muy importante. Yo no he invertido en solo founders y creo que me costaría mucho hacerlo. Yo solo sumo ahí algo a lo que dice Fede para el que está pensándolo hacer, pero por otro lado también capaz no necesitas inversión, capaz necesitas empezar a venderlo, tratar de hacerlo y capaz en el camino ese de poder, porque en el fondo buscar un co-founder o algo es, como decíamos, un proceso de seducción entre los dos, ¿no? Entenderse, son gente con la que vas a pasar buenos momentos, malos momentos, cuando vendés tu compañía siempre surgen cosas, es como un matrimonio en definitiva. Entonces, también hoy lo que yo sí creo que da la IA es que vos puedas tener un producto que lo puedas hacer funcionar, que lo pruebes un MVP, pero ya no es un MVP como cuando hablábamos un MVP, es un MVP potente. Entonces, hoy hay chicos de 21 años que nos vienen a ver, mi hijo con 21 hace cosas que yo hubiera soñado hacer cuando podía hacerlo a los 27 cuando arranqué con Nova Cash. Entonces yo lo que creo es que también creo que va a haber más, tiene siempre que haber alguien que te acompañe, humano, que vos puedas hablar y tener gente. Pero por otro lado, para eso que estás dudando, bueno, si podés hacerlo con IA y podés pagar $100 de Cloud, no te digo que pagues $20, y podés armar una compañía y probarlo, seguramente también es mucho más fácil para seducir no a un VC, sino a alguien que te acompañe. Mirá, funciona y esto. Entonces yo creo que eso también es una parte importante, ¿no? Sí, yo me uno a la parte más psicológica también de lo que decía Fede. El solo founder no solo implica que nadie te contradiga y ir solo, sino que también el founder burnout es muy real y es lo que decíamos antes, de ver cómo el equipo actúa bajo presión, quizás aguanta 1 año, 2 años, 3 años, pero tener un equipo humano con quien hablar las cosas y avanzar es algo fundamental en la parte humana. O sea, imposible llevarlo a flote si es que en un momento te caes y se cayó la compañía. No puede ser el único nodo central el solo founder. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, volvemos a nuestras preguntas que tienen que ver sobre el proceso inversor y luego volvemos a las preguntas que teníamos en los DM, ¿sí? Retomando un poquito algo de errores hablamos. ¿Cuáles son los errores que ven repetirse en los founders early stage, que van buscando su ronda, ¿no? Pensando un poquito por ese lado y también, a ver, cuando le dicen a un early, le dicen a un no definitivo, ¿cuál es la diferencia para ustedes con el no por ahora? Quizás para combinar un poco estas dos preguntas. Hay unas sonrisas. ¿Qué quiere? Les pasó, ¿no? Tomo la última parte de errores, ahí ya creo que vimos varios, y bueno, te voy a poner juntos un error en esta parte. El decir no es bastante difícil para los inversores. Eso. Voy a hacer un poquito mea culpa ahí. No es fácil, sabemos lo que está pasando al emprendedor del otro lado.
nosotros tampoco queremos cerrar puertas a veces. Entonces, a veces decir de que no es fácil y a veces digo, deberíamos ser mejores en eso. Creo que lo importante para los inversores es decir no con sustento, ¿no? Si te digo, mira, todavía está early o creo que el churn está muy alto o creo que las ventas son bajas, lo ideal es darte un número, ¿no? Mira, veo que tu churn, o sea, los clientes que estás perdiendo están en el 4% mensual, me gustaría verlo en el 2%, o veo que estás vendiendo $200.000 al año, a mí me gusta invertir cuando vendas 1 millón. Entonces yo ahí le estoy dando las claves al emprendedor para que vuelva cuando cumpla con esas métricas, ¿no? Cuando esté camino cerca de cumplirlas para que vuelva a verlo y ahí nos sentamos. Entonces ahí hay que ser lo más honesto posible. Lo que sí creo que es muy difícil decir que no es cuando no ves un problema en el negocio o en el producto, sino un tema de fit con el emprendedor, ¿no? Hablamos mucho del equipo y esto que dicen que es un matrimonio, o sea, yo voy a estar con ese emprendedor quizás unos 7 años hasta que la compañía venda o se cierre o lo que sea, y tiene que haber mucho match, ¿no? Entre el inversor y el emprendedor y que nos guste trabajar juntos. Y ahí, como inversor, es un poco difícil decirle, mira, no hay encaje cultural. Entonces, ahí es donde muchas veces los inversores empezamos a poner excusas un poquito más vagas, ¿no? Mira, creo que no, o lo quiero seguir viendo o algo así. Y ahí creo que es el error del emprendedor, juntando con tu pregunta, Sol, es si ves que el inversor te está dando muchas vueltas y volvés y te sigue dando vueltas, anda otro, no sigas perdiendo el tiempo porque eso probablemente no llega a buen puerto y hay otros inversores que seguramente ya más fit. Así que creo que te junté las dos preguntas en una respuesta que creo que es útil para todos, ¿no? Para los dos tenemos que aprender mejor a decir que no y los emprendedores a soltar cuando vea que esa relación no avanza. No, 100% con lo que dijo Federico, creo que una de las claves también es, y eso también, como decíamos, como siendo emprendedor, no perder tiempo en las cosas que... O sea, como decía, cuando un inversor te da un feedback de cosas en reales, que te toca lo que no querés ver, que básicamente es como lo que nos pasa a todos, ¿no? Como si el emprendedor te dice cosas que vos sabés que está fallando. Entonces yo creo que esa persona que va, ve, busca la vuelta y la entiende y realmente querés ver si se pudo cambiar ciertas cosas, es muy importante. Nosotros, de hecho, en eso somos, por eso les digo, casi todas las compañías en las que hemos invertido, que son casi 22 de toda América Latina, fue una relación casi de amistad que se va creando y se va generando, especialmente para ver sobre todo cuando realmente buscas un fit estratégico y demás. Después también tratamos de ser bastante claros cuando no vemos fit estratégico, no lo encontramos o no lo entendemos. Creo es como dice Federico, para mí, es lo que más cuesta decir que no, en el sentido de sobre todo cuando es algo que vos lo ves o lo entendés, pero también el emprendedor capaz ve otra película, y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, para mí, sobre todo cuando fuiste emprendedor, y yo trato siempre de hablar con los emprendedores, es que tomen lo que uno les dice como algo de alguien que lo está mirando afuera, porque a veces podés hacer sin querer que las cosas vayan para otro lado, y la verdad que ninguno, o por lo menos yo no me siento en capacidad de decirle a otro si el negocio es mucho mejor de lo que yo digo. Y ahí creo que ese también es un punto importante, que uno cuando habla con Venture Capital y con esto, como es un ecosistema que también por otro lado es muy glamoroso y que guarda esto que decía un poco Fabián. Tenemos creo que hay una biblioteca casi grande, como los jóvenes no deben saber, pero como la Salvat de nomenclaturas de lo que te imagines. Casi todos dicen, muchas veces decimos cosas que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre hablo con los analistas de nuestro fondo cuando damos feedback, especialmente en estadio seed, porque la verdad que la mayoría de las... O sea, yo como abogado, alguien me venía a presentar Uber y hubiera dicho, este está loco. O cuando hablábamos con los pedidos ya, tiene unas contingencias legales que no, olvídate. Y mirá, o un tipo que dijo voy a hacer un cohete y hizo SpaceX. O sea, yo creo que entonces hay que tener mucho cuidado y también poder manejar esas dualidades, porque capaz esa persona pagó y dijo, listo, esto no va a funcionar. Y no era así. Entonces creo que
Por eso hay que pensar bien estratégicamente, ¿no? Oye, yo no me uno, el no por ahora casi siempre lo doy, así que ahí me uno a todo lo que dijeron ustedes. El no rotundo casi que no existe, a no ser que haya mentira, engaño o en verdad zero fit. Una vez me pasó que me postuló en el fondo tesis SaaS Latam B2B, no sé, una empresa de chancletas de África que vendía productos de ropa, no, nada que ver, pues no. Pero el resto casi siempre un no por ahora y veamos lo que pasa a futuro y generalmente es tesis. Pero me quería tomar de la primera pregunta, donde errores de la primera ronda. Ahí es clave entender de que puedes desangrarte porque la ronda promedio te diría dura 6 meses. Entonces, aunque no hayas lanzado ronda antes y no exista caja, da lo mismo, tienes que estar dispuesto a desangrarte por 6 meses al menos para poder levantar la ronda y hacer esos 2 trabajos al mismo tiempo. O sea, es full-time job levantar la plata y al mismo tiempo hacer que crezca la empresa. Y eso es algo que muchas veces se mira en menos y es clave, porque puede no considerarse antes, sí, voy a levantar plata, pero ¿a qué costo de oportunidad? Eso. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Recuerdan algún sí que hayan dado que quieran compartir? ¿Alguno de ustedes? Sí, yo creo que si no diéramos mucho sí, seríamos bastante malos haciendo venture capital, así que, y si no, podemos ayudar a otros que hagan que sí, pero yo tengo infinidad de historias. Cada proyecto que tenemos en Kamai especialmente, o a veces convertimos o cuando invierto como ángel, pero a mí sí me gusta contar un caso de Alscore, que es una empresa de scoring alternativo ecuatoriana, que yo los conocí cuando estábamos en pandemia. Ellos tenían una empresa llamada Keen Analytics de inteligencia artificial. A mí me encantan las empresas de inteligencia artificial y esas cosas, pero me encanta hablar con los emprendedores por esto que hablábamos de poder despuntar el vicio de no poder hacer las cosas que me gustaría hacer y tener que vivir a través de lo que pueden hacer otros, ¿no? Entonces, hablando con ellos, Andrés Pérez, que era su fundador, me dice: a mí me encantaría hacer scoring alternativo en base a mi pasado haciendo tarjetas de crédito de débito para no bancarios. Y justo hablando con él, ¿y por qué no lo hacen? Y bueno, hicieron un spin-off. El spin-off, cuando fue el spin-off de Alscore de King, tengan mucho cuidado, porque hacer un spin-off puede matar a una compañía como King, que es una empresa de productos. Y bueno, y el cuento es que yo invertí como ángel, después invirtió Overbook, después invirtió Kamai, con todo el tema de los disclosures de exclusividad. Y hoy es una compañía que levantó su serie A, que está creciendo muy bien, que da créditos a la base de la pirámide, que realmente hace impacto financiero estratégico, que es una empresa de inteligencia artificial, que nos hemos hecho muy amigos con los emprendedores en sus malos momentos, en los buenos y en demás. Y yo creo que esa historia se repite con todas, ¿no? O sea, creo que uno realmente cuando invierte como emprendedor, y como decía ahí Federico, Fabián también, piensen que en el fondo hacer venture capital es tener una gran startup, como hablábamos al principio, que invertís en otras startups, porque nosotros nos tenemos que dar vuelta y dar explicaciones a nuestros inversores de que las cosas en las que estamos invirtiendo le van a ir bien, que van a recuperar su plata, que no siempre pasa. Entonces yo creo que esas historias se repiten, ¿no? Con diferentes lógicas. Creo que es casi una bitácora de vida, porque es un proyecto a 10 años, ¿no? Que a veces tarda menos, a veces tarda más. Mucho emprendedor que vuelve, que invertiste una vez y que en otra compañía invertí antes, que capaz le invertís, bajás de tu serie A, invertirle en Presido, pues sabes que el emprendedor es muy bueno. Así que yo creo que esa es una historia que se arma muy, muy personal cuando el Excel se corre a un costado. Yo quería compartir una que está buena porque hablamos mucho de que tenemos una tesis de inversión y todo, pero hay veces que nos podemos correr un poquito de esa tesis y las cosas están bien, así que hay que escuchar a todo el mundo. Nosotros ahí justo hablaban, ¿no? Que en pandemia hacíamos mucho B2B SaaS, estábamos todos en la misma. Y me llega por un inversor, mirá, hay una empresa que hace e-commerce de electrónicos reacondicionados. Y digo, e-commerce, viste, qué poco sexy, ¿no? Viste, capital súper intensivo. Venimos de la pandemia cuando se cayó todo el mercado y todo el mundo quemaba plata. Digo, vamos todos al B2B SaaS. Y digo, bueno, voy a escucharla a la compañía. La escucho a la compañía, muy buena primera llamada. Me doy vuelta, nosotros tenemos un equipo global y teníamos una empresa similar en sudeste asiático. Y cuando le presento al partner, digo, mirá, nos llegó esto en LATAM,
¿por qué no comparamos un poco? Y de repente vimos que la de acá, en otra escala, ¿no? La sudeste asiática, una compañía ya gigante, tenía un montón de cosas espectaculares, ¿no? O sea, márgenes muy buenos, alianzas muy buenas que a las compañías más grandes le costaban. Y nos jugamos, ¿no? Con esto de conocer cosas que pasan en otra parte del mundo, nos pudimos meterle buen ritmo, liderar la ronda, y hoy son las compañías que mejor performan en nuestro portafolio. Así que ese es un sí que me gusta, porque digo, hay que escuchar a todo el mundo, por más que tengamos una tesis, y también, como decíamos, hacemos seed y serie A, pero hemos hecho alguna pre-seed, ¿viste? Entonces, nada, es un mundo donde invertimos en gente extraordinaria, y siempre digo, los emprendedores son mejores que los inversores, por eso le damos la plata a ellos. Entonces, no hay que cerrarse, y hay que tratar de hablar con todo el mundo. Hay veces que los tiempos están más complicados y no contestamos, que no es por mala persona, sino que realmente estamos complicados, pero en cuanto se pueda, siempre recomiendo hablar con todo el mundo, y a veces te llevas sorpresas muy lindas en este trabajo. Sí, por mi lado no puedo hablar mucho de los sí porque tengo ahí mis NDAs y no estoy trabajando en el fondo, pero me uno a la experiencia de Fede también en salirse la tesis. Nos pasó, no aceptábamos startups sin tracción, pero el founder era brillante, venía de Nueva York de haber trabajado en M&A, llegó, armó una ronda pre-semilla gigante con 6 fondos de la TAM, y el primer año ya estaba vendiendo $3 millones. Entonces, esos outliers, como identificarlos y estar dispuesto a presentarlo al comité, lo encuentro muy valioso. Y sobre Young Ventures, acabamos de aprobar nuestra primera inversión, la lanzamos este año, vamos por 14 empresas más ahora, así que feliz, ojalá prontamente podamos publicarla, porque está pasando el proceso de due diligence que hablaba antes, pero ahí también contentos por ese sí, y también 100% equipo, pero lo que me interesa, y también a mí personalmente, estoy en el comité de deal flow de este fondo, es que podamos pasarle la posta o el escalón que decía Tony a otros fondos, como que estas startups en las que invirtamos, nuestro ticket es tan pequeño, que nuestro aporte va desde meter las manos en el barro y ayudarlos como operadores a sacar adelante la startup. Entonces ahí eso sí, lo que yo estoy filtrando personalmente, porque cada uno del equipo tiene sus criterios, es que, ok, ¿qué tan factible o probable es que yo le presente esta startup al siguiente fondo que está un poco más arriba, y lo converso con ellos, tenemos buenas relaciones, para poder financiarlos después? Porque, claro, esta empresa finalmente, o sea, necesitamos pasar la posta, si no se va a morir por inercia. Sí. Bien, bueno, excelente. Me están llegando como por cucaracha, me dicen, no, se pueden quedar 10 minutos más. La verdad que está como la conversación muy fluida. Sí. Aparte nos quedaron como, también no lo vamos a preguntar ahora, pero nos quedaron los no. ¿Cuáles son esos no de los que se arrepintieron? Ahí Romy dice, ay, sí. 10 más, dicen por ahí por el chat. Nos quedaron también algunas preguntas de ahí del público, de la audiencia. Sí me quedo con algo que vos dijiste, Tony, que me parece importante, por algunas de las preguntas que vi por ahí. No siempre un emprendedor necesita un fondo, ¿no? Estamos hablando de empresas que están en ese recorrido, ¿no? Porque por ahí vi, no, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? No siempre. Y me voy a quedar pensando en esto que dijiste de, más ahora con la IA, porque encontramos modelos que son muy raros, muy distintos, vamos a decirlo, no raros, ¿no? Pero de alguien que, no sé si lo vieron el caso de los 2 hermanos que empezaron a facturar como $18 mil millones. Y es una locura, es una locura. No, yo creo que, por eso te digo que yo creo que ahí hay un challenge súper interesante, y por eso les digo de nuevo, es un momento único para emprender para mí. Jóvenes, no jóvenes, y todo, sobre todo jóvenes para mí, porque creo que yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando de una compañía por mi pasado también, de una tarjeta de débito. Nosotros habíamos nacido armando Nueva Cash habíamos armado un gestor de cobranzas temprana que llamaba por teléfono y trataba de cobrar, y nos dimos cuenta que alguien que quería pagar, no sé, en su momento era CTI, que era Claro ahora, quería pagar una factura, no podía porque tenía que ir desde el pueblo a un banco a pagar. ¿Cómo no tiene una tarjeta? Y bueno, no tiene tarjeta, el 78% no tenía tarjeta, ahora sí tiene Mercado Pago, hay un QR. Pero ¿a qué voy?
justo hablamos con unos chicos, no estaban en la tesis, pero hablé con unos chicos de México, no voy a dar el nombre, pero hablé con unos chicos de México, que cuando yo hacían gestión de cobranza por agentes de voz, ¿no? Pero ya tenían al Banco Azteca, habían agarrado varias cosas grandes, y analizándolo desde el lado de que también miramos en Venture Capital hoy, ¿no? Que es, vamos a invertir en una tecnología que mañana, por una cuestión de disrupción, pueda ser vendida en 10X, 20X, un unicornio que fuera. Hoy lo que está pasando es que, ¿por qué es un momento tan único? Porque hoy tenés 4 o 5 grandes monstruos corriendo. Grok lanza 4.8 hoy, mañana está, en junio va a venir la bestia de chat va a agrandar 6 meses. Y hoy hay startups, o sea, chicos, gente que nos juntamos, se juntan, grandes chicos, ¿no? Y usan tecnología de otros tipos que están corriendo una carrera que lo que hoy vas a probar va a ser mucho mejor. Si hoy habla bien cobrando, en una semana, no en 30 años, en un mes va a hablar mucho mejor. Y en 3 te va a mandar la tarjeta, y en 4 te va a mandar. Entonces, hablábamos con esta empresa de cobranza y cuando hablaban, facturaron una barbaridad, pero como que les diga, para darles un ejemplo, para no dar los números reales, $1 millón al año. Entonces, ¿y cuántos son? 2 emprendedores. Un amigo que lo había empezado, él, un padre que tenía contactos. Básicamente, la tecnología era un Eleven Labs o un BAPI usando y entraron en Y Combinator. Y yo básicamente le decía, ahora saliéndome de Venture Capital y todo, ¿para qué? Porque ahora, vos pensás que eran 2, podrían haber repartido dividendos al año, podrían haber hecho un montón de cosas que si estamos nosotros adentro no lo puedes hacer, justamente porque lo que tratás es de que la compañía vaya teniendo una lógica. Entonces, yo creo que también es un momento también, de nuevo, es un gran momento o un momento muy fuerte cuando sos emprendedor para pensar muy bien toda esa parte. Ahora tenés otro condimento. ¿Necesito un VC o no tengo un VC? Tener un VC tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas que te cierran. Porque Fabián mañana ya la startup que le acaba de invertir le va a empezar a preguntar los números, le va a tener que ir a dar los números, después voy a venir yo, que también le voy a pedir, y ni te aviso cuando le dices a Federico y te diga, che, estos números, a ver. Entonces, ahora sí, podés ser un unicornio, lo vas a escalar, pero también puede ser que no lo necesites. Por eso yo creo que también un tema de hoy buscar plata, como decíamos todos, ¿para qué la buscas? Tenés que tener muy claro. Ya alguien que te dice, no, 200, 300, 500, 1000, 1 millón, que no sé. Por eso sí creo que hay que pensar mucho si necesitas o no un Venture Capital hoy. Bien, muy, muy linda reflexión. Dejo por ahí un comentario que dejaron en el chat que me gustó mucho. Dice, primera vez que escucho de cerca un VC, son seres humanos. Así que vamos a ir cerrando con este comentario que me parece muy, muy, muy gracioso. Y bueno, y también contarles un poquito de que nosotros estamos ahí desde Startup Brain organizando la Startup World Cup, que es por primera vez llega a la Argentina. Vamos a tener un representante de Argentina en Silicon Valley, así que aprovechen ahí. Romy dejó los links para anotarse. La web es startupworldcupargentina.com. Acá estamos viendo también, tenemos el privilegio de este line-up con un panel internacional que invierte acá, que invierte en Latinoamérica, que tiene también, bueno, como vimos, empresas que también están en otras latitudes, así que realmente es una lástima que el tiempo nos quedó tan chiquito porque quedaron muchísimas preguntas en el chat, realmente muy, muy buenas. Les queremos desde ya agradecer muchísimo por este espacio, por la generosidad, por la cercanía también, esto de contar de manera muy, muy cercana, como dijeron por ahí. Así que, y bueno, y también a la audiencia el habernos acompañado, las preguntas que hicieron también muy interesantes. Y esto, ¿no? Como de empezar a entender en este nuevo mundo que estamos atravesando, no solamente cómo piensan los VCs, ¿no? Sino también qué es lo que se viene, cómo se va a reestructurar este mundo de los founders, del capital, ¿no? Y de la tecnología, que también era un poco lo que hablaba por ahí Fabián. Así que muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias también a las chicas, a Sol y a Romy ahí por
por justamente llevar e impulsar adelante este evento. También le agradezco a Fito, que está ahí en la audiencia, que nos ayudó también en la coordinación. Así que recuerden, este evento va a quedar grabado, va a quedar subido en las redes de Startup Grind Buenos Aires, así que estén atentos. Nosotros también vamos a enviarlo ahí por newsletter. Y antes de cerrar, simplemente si los queremos ubicar, si queremos ubicar al fondo, ¿qué es lo que más conviene para contactarlos? A nosotros me pueden escribir a tony@overbus.me, y nosotros somos un fondo que estamos todo el día buscando oportunidades, así que nos pueden escribir por LinkedIn, por donde quieran. Y de nuevo, un poco como decíamos, todos a veces somos un poco lentos, no es que somos estrechos, a veces cerrar los deals, este tipo de cosas llevan tiempo, pero tenemos mucha juventud también que nos acompaña para hacer más, para poder responder mejor. Y de nuevo, a veces no es nuestra tesis, o vi ahí cosas de farmacéuticas y todo que no están, pero en lo que podamos ayudar y recomendar y poder hablar y todo, cuenten con nosotros. Nosotros caminamos ese camino antes, entonces tenemos una deuda de honor con los que vienen atrás, así que ojalá sea de Kamai, si no es de Kamai puede ser de otros. Así que nada, escriban todo lo que quieran y lo que podamos ayudar, dispuestos. Ahí les dejé mis contactos, pero eso. Para postulaciones al VC, somos young.vc y el resto ya es como NeoVC, como tecnología y directamente en LinkedIn nomás. Pero sí, convocatoria abierta a cualquier startup muy early stage de la TAM, felices de analizarlo. Hay poca plata, pero plata fresca y mucho tiempo de operadores activos para apoyarlos en etapas muy tempranas. Y eso, bienvenidos. Bueno, excelente. Ahí entonces tenemos los contactos de los tres, así que de nuevo muchísimas gracias. Y dicho esto, nos vemos prontito y ya acercándonos cada vez más a la Startup World Cup.